Satisfacción tanto no seo do Ministerio como da Consellería ante o resultado das negociacións das cotas pesqueiras para o próximo ano. Galicia disporá de 20.000 toneladas máis de peixe e marisco, un 4% máis con respecto á proposta inicial da Comisión Europea. Os principais avances céntranse na pescada, que finalmente se reducirá nun 12% no Cantábrico Noroeste e nun 7% no Gran Sol, en lugar do 30% proposto en principio. Un consejo del cual nosotros hacemos una valoración positiva ante una propuesta durísima por parte de la Comisión, de la misma manera que lo ha sido el proceso de negociación, insisto, porque nos ha costado mucho mover a la Comisión, sobre todo ahora lo veremos en el caso de la merluza sur, para alargar el rendimiento máximo sostenible al año 2019 y conseguir esta excepción. Pola contra, incrementase a cota do galo, especialmente da raia, nun 15%, e mantense a do rape. A nota negativa ven da man do Xurelo, posto que non se conseguiu frear a caída na zona 9A. A este respecto, a ministra de Agricultura e Pesca indicou que existe a posibilidade de trasvasar cota da zona 8C, que rexistrou un incremento do 21%. Este incremento nos permite que en su conjunto el jurel se mantenga en unos niveles iguales, similares a los del año pasado, compensando la bajada del jurel sur del 24%, donde la Comisión ha insistido en no moverlo en el rendimiento máximo sostenible para el año 2018, y lo que sí que hemos logrado es solicitar al ICEX un incremento de la flexibilidad del 5 al 15% entre ambas pesquerías, entre el oeste y el sur. En canto ao reparto por segmentos de flota, a ministra destacou o bo estado en que queda o Gran Sol, mentres que no que respecta a flota costeira, especialmente a de artes menores, é necesario mellorar a xestión nalgunha especie, como por exemplo a pescada. Neste punto xa se iniciaron as conversas co presidente da Federación Nacional de Confrarías para a elaboración dun plan de xestión trimestral que axuste o esforzo pesqueiro ás posibilidades de pesca.